Siempre sonriendo, Deodoro le pide al coronel don Rosendo Hermelo y a Guillermo Rote que lo representen en el asunto. Y así, el 2 de julio de 1918 se juntan los 4 padrinos, 2 de cada lado, a definir lo que se viene. Eligen la pistola a usar, definen que la distancia será de exactos 20 pasos y que solo se podrá intercambiar un disparo. Y además determinan que el lugar de la cita será la estación de trenes de Colonia Iturraspe, a 230 kilómetros al este de la ciudad capital. Y hacia allá van. Estación Iturraspe, 3 de julio, 11 de la mañana. Allí están todos, Deodoro Roca y José Heriberto Martínez, armas en la cintura. Luis Medina Allende y Ernesto Romagosa con guardapolvo blanco y estetoscopio. También un botiquín para salvar de la muerte o hacerla más fácil. Los duelistas ni siquiera se saludan. Se ubican en el lugar que se les designa, espalda contra espalda. No se rozan. El padrino del duelo, el coronel Hermelo, da la orden que indica que hay que caminar 20 pasos hacia cada uno. Hacia el norte, Roca. Hacia el sur, Martínez. Apenas pisan la tierra suelta del invierno esteño. El sigilo los hace flotar. Hecho el trayecto, los 2 hombres armados, caballeros de un mismo origen, giran sobre sí mismos con destreza, pero no sin nerviosismo. En ese mismo acto, como una imagen en espejo y en simultáneo, cada cual saca su arma de la cintura. Ninguno cae. La tierra de Iturraspe ya no vuela. Pero sangre no hay. Los doctores revisan a los caballeros duelistas. Han sido bravíos los 2, pero sin puntería. Los padrinos invitan a cada ahijado a una reconciliación. Los 2 se niegan. Vivos quedan, pero enemigos. Desde entonces, mientras la reforma sea la llama ardiente de la revolución, pocos se animarán a enfrentarse a Deodoro, siempre armado para la batalla y sonriente. Historia de la Reforma con nuestros compañeros haciendo, digamos, la recreación de aquel suceso que, bueno, preocupa, ¿no? Porque por un lado, le digo ya a nuestros invitados, estamos hablando de una revolución intelectual, una revolución que trataba de mirar para adelante, pero por ahí utilizando herramientas de la antigüedad, ¿no? Como un duelo entre Roca y Martínez. Bueno, ahí es una buena oportunidad para pensar en los grises, ¿sí? Hace muchos años, hablando con la descendiente de un viejo dirigente reformista, me decía que en su familia las mujeres eran todas muy religiosas y los varones eran todos muy anticlericales. Lo que está hablando en definitiva de una misoginia respecto de, bueno, el espacio público es el espacio de los hombres, el espacio privado es el de las mujeres, por lo tanto no nos importa lo que piensen las mujeres. Y también tiene que ver con, por ejemplo, que no hay mujeres firmando el manifiesto liminar, más allá de que tampoco hay muchas mujeres en la universidad en ese momento. Si queremos seguir pensando en los grises y seguir pensando en esta cuestión de las élites notabiliares que decía Javier hace un rato, hay que pensar que el Partido Socialista había prohibido los duelos. ¿Sí? Había prohibido los duelos porque decía que eran parte de una afectación decadente aristocrática. ¿Sí? Formaba parte de una idea caballeresca
que no se amoldaba a la idea de una sociedad de ciudadanos que tanto le fascinaba al socialismo y a ciertas formas del liberalismo. Sin embargo, aparece en esta cuestión la idea caballeresca de resolver el problema como dos caballeros, es decir, dos personas que van a ir a resolver a un lance vía las armas una cuestión de honor, ¿sí? Y eso es una cuestión que es bien de una sociedad premoderna, podemos decir, una sociedad por lo menos de notables, una sociedad aristocrática. Y después, para seguir pensando en los grises, hay otra cuestión más, que es los nombres que aparecen ahí, los nombres que aparecen. El padrino de Deodoro, ¿sí?, que es Guillermo Rote, termina siendo funcionario, ministro de la dictadura de Uriburu en 1930. ¿Sí? Entonces, acá hay una cosa que es interesante, cómo un conjunto de figuras pueden permanecer unidas o pueden tener que ver o puede llevarla a una cuestión de resolver cuestiones del honor, ¿sí? Y 12 años después, esta figura termina siendo funcionaria de la primera dictadura, ¿no? A la que Deodoro mira esta dictadura con cierta preocupación, pero también tenía cierta preocupación respecto del gobierno de Irigoyen. Y para cerrar, digamos, hay una cuestión más que también es interesante, que es que, para agregar a la leyenda urbana, da la sensación que Deodoro era bastante bravo con las armas y para los encuentros cuerpo a cuerpo, porque cuenta alguien en algún momento, yo no sé si será cierto, pero es una buena historia para contar esta noche, que un grupo de miembros de la Legión Cívica lo agarra una noche en algún momento de los 30, después... presumiblemente este mismo grupo de miembros de la Legión Cívica es el que termina asesinando al diputado Guevara en el 33, y dice que Deodoro, y no me acuerdo con quién más estaba, pelean dignamente al punto que los ponen en retirada, ¿sí? Pero digamos, más allá de esta anécdota medio sonsa que cuento, hay una cosa que es interesante, que es pensar los grises de la reforma, ¿sí? Pensar en estos cambios y continuidades y pensar, por ejemplo, cómo hay cuestiones, cómo Deodoro, por ejemplo, y cómo la reforma, que para nosotros sería la encarnación de la democracia o de un salto hacia adelante en la cultura cordobesa, en la política cordobesa y demás, está todavía muy imbuido, ¿sí?, de elementos de una sociedad notabiliar, ¿sí?, de una sociedad donde el honor es una cuestión que tienen pocos y que esos pocos que tienen el honor deben resolverlo. La idea de la turba, ¿sí?, la turba que lo ataca, la turba era una palabra que se utilizaba para hablar de los inmigrantes, ¿sí? La turba son todos aquellos que no pertenecen a la élite, ¿sí?, y que lo utiliza Lugones, ¿sí? Dice, la turba se ha metido en nuestro país, algo esto es una cuestión de color, ¿sí? Entonces, denostando, ¿no? Denostando. Entonces es muy interesante la historia del duelo, ¿sí?, porque permite pensar en 1918 a partir de cuánto de viejo hay en lo nuevo, ¿sí? Cuánto de viejo hay en lo nuevo, y permite pensar otra cosa, que es esto que dijo Deodoro alguna vez, que es una idea que a mí siempre me gustó mucho. Dice, nosotros buscando un maestro descubrimos un mundo, ¿sí? Es decir, no nos olvidemos que a medida que nosotros estamos estudiando, pensando o escuchando la historia de la Reforma, estamos estudiando también, o estamos escuchando la historia del aprendizaje político de algunos vástagos de la élite, ¿sí? Nosotros buscando un maestro pensamos que en realidad la cosa se solucionaba cambiando maestros malos por maestros buenos. ¿Y qué descubrimos? Dice Deodoro. Y descubrimos que el problema estaba más allá de la universidad, ¿sí?, y que el problema era muy otro. Entonces ese es un aprendizaje que estos vástagos de la élite, hombres de honor todavía, hombres que declinan un lenguaje que es fuertemente aristocrático, van a ir deshaciendo a medida que vayan pasando los años, y que en los años 30 los va a encontrar en otro lugar completamente distinto parados. ¿Y qué pasó con esa élite, Javier? Viéndolo desde acá, 100 años a la distancia, ¿qué pasó con esa élite que tenía tanto poder? ¿Lo conservó de otra manera? No. ¿Se fue disminuyendo? ¿Cambió de cara, de nombre? No, lo que precisamente el problema de las élites es que ha tenido, ahí ya nos vamos un poquito de Córdoba a pensar en términos nacionales, que no han tenido la capacidad de articular una opción política a escala nacional. De ahí la apuesta por la conspiración a la que comienzan a recurrir a fines de los 20. Si lo pensamos en términos continentales, precisamente en los regímenes semicompetitivos previos a la ampliación de la democracia, como el caso uruguayo o el caso chileno,
las élites se adaptaron mucho mejor a regímenes políticos competitivos. No digamos democráticos, porque todavía, no democracia universal, porque todavía no había voto femenino, pero sí podemos decir que en el caso argentino, a partir de 1912, tenemos un régimen político competitivo, del cual la universidad se está resistiendo a que permee sus estructuras, eso sí es cierto. Pero precisamente donde ha habido regímenes semicompetitivos previos, las élites pudieron construir partidos de derecha que precisamente se adaptaron a la competencia, ¿no? Que solían en Uruguay, blancos y colorados gobernaron Uruguay hasta hace 20 años, menos de 20 años, ¿sí? En donde había regímenes menos competitivos, las élites se adaptaron mucho menos a la competencia política. Córdoba tal vez es uno de los casos donde mejor se adaptaron. El Partido Demócrata le gana casi todas las elecciones al radicalismo hasta que Sabatini los vence en 1935, pero después de eso no se logra reconstituir más. Pero sí las élites siguen capturando algunas instancias estatales que son impermeables a la democracia más competitiva. Creo que la Administración de Justicia es un claro ejemplo de eso. Y la universidad lo es mucho hasta 1918 y bastante después de 1918, sobre todo incluso en algunas facultades. Bueno, y uno siempre tiende a pensar, de esa reforma, ¿se acabó en algún momento? ¿Perdura? ¿Continuará con el tiempo? Hay quienes piensan, los que gestionan, los que deciden en seguir con la reforma, seguir modificando cosas para bien. Hay una reformulación. Sí, yo creo, en primer lugar, ahora estamos asistiendo a un discurso, sobre todo de funcionarios de la Secretaría de Política Universitaria, Sí. que son antirreformistas quienes se oponen a cualquier cambio. O sea, en Caramba. primer lugar, cuando uno piensa en cambios, tiene que pensar quién lo promueve, cómo lo promueve y para qué lo promueve. Digamos. Claro. En ese punto, creo que es absolutamente anacrónico plantear que promover o oponerse a cambios se puede plantear en términos de reformismo, antirreformismo. Eso, en primer lugar, no. En segundo lugar, vuelvo a decirlo, cuidado, digamos, con pensar que hay continuidades absolutas. Digamos, no hay nada en la naturaleza de la historia que nos diga que la reforma tiene que seguir avanzando o tiene que dejar de avanzar. O sea, la historia la construyen los sujetos colectivos en general. Claro. Obviamente que la reforma de 1918 dejó sus marcas. Ahora, el asumirse como reformista es una construcción posterior, o sea, es el uso de la historia que se hace a posteriori. Creo que sí, hay muchas marcas que deja la reforma. Creo que sobre todo en términos de plantear que el gobierno interno de la universidad tiene que ser democrático, en plantear que los estudiantes tienen un rol importante en ese gobierno, ¿sí? Creo que esas son las principales marcas. Lo de los concursos es importante, pero en un ejercicio contrafactual que los historiadores desaconsejamos, creo que el mecanismo de concurso tarde o temprano se iba a imponer en la gestión de la universidad. Creo que es mucho más distintivo de la Universidad de Argentina el protagonismo estudiantil, ¿sí? Y la idea de que la democracia es la forma de gestión. En ese sentido, sí, todos se declaran reformistas, es lógico que haya una lucha por apropiarse de un hecho que fue épico y por apropiarse del significado de ese hecho épico. Ahora bien, creo que si pensamos en términos de democracia, seguramente no nos vamos a poner de acuerdo en cuestiones esenciales, en cuestiones sustantivas de la democracia. Sí creo que hay consenso, por lo menos en la politología y en la ciencia política, sobre la dimensión procedimental de la democracia. O sea, no puede hablarse de democracia si no hay instrumentos, herramientas capaces de medir y de verificar el resultado de la voluntad popular. En ese sentido, yo quiero recordar que hace 2 años tuvimos una asamblea universitaria donde los asambleístas no acreditaron. Claro. O sea, ahí hay una falencia en la dimensión técnica de la propia democracia. ¿Cómo se puede medir y verificar el resultado de la voluntad popular
cuando no hay constancia de acreditación en una asamblea universitaria, por ejemplo. Ahí creo que hay un déficit de democracia en el sentido más estrictamente técnico procedimental de la palabra. Ahí está, una de estos aspectos. Está bueno lo que señalas. Sí. Vamos a hacer una pausa, enseguida ya vamos al cierre y las conclusiones de este debate de hoy. Seguimos hablando de la reforma del 18 a 100 años.